noches, bienvenidos a su programa Cuentas Claras con el gobernador Henry Falcón. Hoy vamos a tener un programa, vamos a hablar de presupuesto, vamos a hablar de fiestas navideñas y vamos a hablar también sobre las obras que deben iniciarse ahorita y otras obras que vamos a inaugurar en este periodo de diciembre. Pero es importante, porque la gente ya tiene mucha información. Esta semana nosotros quisimos desde el Teatro Juárez un poco presentar la realidad presupuestaria y financiera de la gobernación y un poco que la gente entienda bajo qué circunstancias que amenazan el entorno que nosotros venimos un poco trabajando en función de tener un presupuesto que se corresponda de verdad con las expectativas de la gente, que podamos trabajar incluso en la consecución de obras, programas y proyectos, pero por supuesto dependemos de los recursos del gobierno nacional. Y es bueno que la gente tenga conciencia de esto. Yo lamento que, por ejemplo, las organizaciones sindicales de la gobernación no asistieran al acto que hicimos en el Teatro Juárez. Lamento que otras instituciones, por ejemplo, los señores diputados del Consejo Legislativo, no asistieron. Algunos de los diputados, grandes críticos del gobierno regional, no asistieron a enterarse de la situación que está presentando o que nos presenta el gobierno nacional para el año que viene. Y yo creo que es importante revisar todo esto porque no se trata de un hecho aislado. Solo la estimación del precio de la cesta petrolera en $40, y algo de esto queríamos hablar con Simón Calzadilla. Ahora, ¿cuál es la intención del gobierno nacional de poner el precio del petróleo en $40 para prácticamente dejarnos a nosotros sin una planificación que contemple los ingresos y los egresos en correspondencia con las obras, los programas y los proyectos que nosotros debemos establecer en el presupuesto? Por eso, desde el Ejecutivo Nacional y desde el Poder Nacional se privilegia lo político y la confrontación, lejos de asumir el tema social y el tema económico como elementos vitales para el desarrollo de un país. Entonces, eso es lo que nos mantiene a nosotros preocupados y es el tema que vamos a abordar hoy con Simón Calzadilla. Vamos a ver rápidamente. Pásate la lámina, la primera, hermano. Fíjate, nosotros estamos trabajando no en un presupuesto, por eso decimos, y esto tiene que comprenderlo la gente, nosotros no podemos trabajar en la elaboración de un presupuesto, una planificación tradicional. Nosotros tenemos que trabajar con unas proyecciones y unas expectativas, porque no disponemos de la cantidad de los recursos, porque tenemos que trabajar con unos recursos adicionales que están sujetos a la discrecionalidad del gobierno nacional. Entonces trabajamos en un plan operativo anual del presupuesto, revisamos un poco los alcances de la gestión en el mediano plazo, año 2009-2010, y proyectamos hacia el 2012 a través de un programa para el desarrollo estratégico de Barquisimeto, que es el componente estratégico. Más adelante, fíjense, nosotros trabajamos en 4 áreas que consideramos clave. La promoción del desarrollo económico, para lo cual nos entendemos necesariamente en las alianzas y asociaciones estratégicas con el sector privado. Al gobierno nacional no le gusta, pero no existe país que se desarrolle en ninguna parte del mundo si excluye al sector privado. Condiciones del entorno, condicionantes del entorno. Fíjense, poco lo que yo decía, el situado subestimado. Ese es un primer elemento que vamos a analizar, Simón, rápidamente para entrar en otra área, porque vamos a hablar ya poco de las festividades navideñas, etcétera, lo que tenemos previsto en la programación, pero el situado subestimado, poco el precio de la cesta petrolera, el interés político de subordinar a los gobernadores al gobierno regional, y por eso se estima entonces el precio del petróleo en $40. Ya vamos a ver el histórico, ya lo vamos a ver. Después tenemos la eliminación del FIDES y la LAE, los procesos de descentralización, la anarquía en los procesos de descentralización, fundamentalmente en el área educativa y en el área de salud. El gobierno nacional, sorprendentemente, el mismo día que presenta el presupuesto, nos aparece con que la estimación del precio del barril petrolero para el año 2011 va a ser de $40, exactamente lo del 2010. Y ya en el 2010, en el 2009, nosotros le indicábamos al ministro de Finanzas de aquella época, Luis Rodríguez, que la mayoría de los analistas mundiales estimaban un presupuesto, un precio promedio del barril de dólares sobre los $60. Ahora fíjate esto, Simón. Fíjense, aquí estamos, yo no sé, ok, lo estamos viendo ahí en la lámina. Sí. Fíjense, esta es la condición nuestra de que llegamos a la gobernación. Ya vamos a ver incluso los recursos que recibía la gestión anterior, adicionales, en comparación con nosotros en una situación política, económica y social totalmente distinta, con altos niveles de desencuentro a nivel de calle. Fíjense, $65 era el precio promedio de la cesta del barril de petróleo en el año 2009. Se estimó
en 40, pero aquí se justificaba. Sí, había una crisis mundial, bueno, que afectó las economías del mundo. Y se justificaba, y aquí nosotros habíamos hecho una estimación y de una vez tuvimos el recorte presupuestario que nos obligó a trabajar en crisis todo el año 2009. Lo entendíamos. En el año 2010, por supuesto no podemos entender cuando las estimaciones, después de que se hacen los análisis de los conocedores del tema, poco establecen que el precio de la cesta petrolera no va a bajar de $70, el gobierno nacional lo estima en 40, como estamos cerrando ahorita. La diferencia esta de los $30 que está aquí, nos hace aproximadamente en los cálculos nuestros, en las estimaciones nuestras, meterle la cámara aquí, hermano. Fíjense, estas son las estimaciones de la gobernación del estado Lara. Ese diferencial de 70 a 40 dólares, lo tenemos allí, representan 607 mil millones de bolívares aproximadamente. Correcto. Que debe entregarle el gobierno nacional porque son recursos del ARA, no son recursos del Ejecutivo Nacional. Allí es donde está el tema, lo que planteamos. Si tú me envías estos 607 en el mes de diciembre y el próximo año me lo vas a mandar con una inflación acumulada que me genera una pérdida del poder adquisitivo. Totalmente. Ahora, ¿cuánto hemos recibido nosotros? Fíjense. De estos 607 mil millones de bolívares que le corresponden a Lara por derecho, estos que están acá, ¿verdad? Recibimos un primer crédito de 80, otro crédito de 72, uno de 51 y uno de 64. Que fue el último de la semana pasada. Que no ha llegado. O sea, nosotros hemos recibido 268 mil millones de bolívares en adicionales, que esto lo que sirve es para cubrir los déficits y las insuficiencias cuando planificamos para nosotros poder, bueno, poder elaborar el presupuesto, si no es imposible. O sea, el gobierno nacional nos adeuda alrededor de 350 mil millones de bolívares. Ok, en este caso, fíjense, la pérdida del poder adquisitivo producto de la inflación, ya lo decía el desaparecido Massa Zavala, ¿no? La inflación se dispara o se disparará en el 2010. Fíjense, 2008, inflación cierra en 27.2%, 2009 en 22.7%, este fue al cierre del tercer trimestre, sí. Lo que quiere decir que se estima que la inflación puede cerrar entre 24 y 25% este año. Si nosotros sumamos todo esto, la inflación acumulada de estos 3 años, 75%, Simón. Quiere decir que la tonelada de asfalto que yo compro ahorita, la compro casi al doble. Se compra casi al doble. Todos los insumos que nosotros adquirimos desde la gobernación, entonces tenemos que sumarle el 75%. Esto no existe para el gobierno nacional. Y el crecimiento económico sumado del 2008, 2009 y 2010 da 0, gobernador. Es decir, en 3 años la economía venezolana ha estado estancada, con un precio promedio del barril que cuando sumas los ingresos de esos 3 años son los más altos en la historia venezolana. Un contrasentido. Contra más ingresos tenemos, la economía paralizada, que denota un problema estructural de nuestra economía, una visión equivocada de conducir lo económico que nos da ese resultado. En el informe del Banco Central que salió ayer, establece una cosa muy importante, que uno de los sectores que produjo la mayor contracción económica del último trimestre fue el sector de la construcción. Y ustedes saben cuál es la razón que alegan ahí: la falta de insumos. Si a eso le agregamos las expropiaciones, las intervenciones indiscriminadas, tenemos que parte de la explicación del receso económico son políticas equivocadas que han sembrado miedo, temor, han ahuyentado la inversión, claro, y que nos tiene postrado económicamente, y eso está en unos niveles de deterioro. Es poco común en el mundo, en la historia económica, que una nación tenga contracción económica y a la vez tenga inflación. Eso es el peor escenario histórico que puede tener un pueblo y que socava de manera acelerada su bienestar, que es lo que está pasando hoy en día. Okay.